¿Qué tal, amigos de Tendencia Digital? Es un gusto saludarles en un nuevo video y esta vez para hacer la review de las Meta Quest 3, las nuevas gafas de realidad virtual de Meta que ya han salido, que son una gran evolución con respecto a la versión anterior, a las Meta Quest 2. Hemos podido tenerlas aquí ya en Colombia después de haberlas comprado por Amazon. Les vamos a contar más adelante cuánto nos costaron, cómo fue todo el proceso y por supuesto cuáles son las características que más destacan en estas nuevas gafas de realidad virtual, lo que tiene que ver con la realidad mixta o realidad aumentada y desde luego el cambio de las lentes además de su nuevo procesador. Empezamos entonces esta review de las Meta Quest 3. Muy bien, pues aquí las tenemos. Empecemos a hablar por el diseño, que obviamente ha cambiado muchísimo con respecto a la versión anterior, a las Meta Quest 2. Aquí las tenemos entonces. Un cambio en diseño. El diseño creo que es tal vez de las cosas más subjetivas. A quienes les gustan, hay quienes no. Pero bueno, así vienen las nuevas gafas. Me parecen que están bastante bien. De las características para destacar, pues en la parte de adelante las nuevas cámaras y sensores que tenemos con respecto a lo que eran las Quest 2, pues ahora tenemos estas nuevas cámaras para el pass-through, que es como percibimos nuestra realidad, cómo podemos ver lo que nos rodea mientras tenemos el visor puesto. Ahora lo tenemos en color, antes en las Quest 2 lo teníamos a blanco y negro, así que esa es tal vez una de las características que ha mejorado considerablemente con relación a la versión anterior de las gafas de realidad virtual de Meta. Tenemos entonces las cámaras que están en la parte frontal, tenemos también los sensores o las cámaras que están en la parte inferior, en los laterales, que nos va a permitir también el tracking, que es cómo perciben las gafas nuestro cuerpo, los movimientos, poder capturar cada uno de los movimientos de la parte de abajo de nuestro cuerpo, que ha mejorado también con relación a lo que era la versión anterior. Miremos la parte inferior, tenemos los pines de carga. Meta vende ahora una base de carga para estas Meta Quest 3 y en esa base de carga tiene 3 pines que encajan exactamente con estos 3 que tenemos aquí, así que únicamente vamos a poner las gafas en la base y van a empezar a cargar. También con esa base de carga vienen 2 baterías para los controles, baterías que cargan de forma inalámbrica y que también están aptas para esa base de carga que tiene Meta y que está vendiendo en este momento como un accesorio que podemos comprar aparte. La rueda, importante, esta rueda que tenemos también en la parte inferior para poder separar o juntar un poco más las lentes de acuerdo a la forma de nuestra cara y que podamos tener una mejor experiencia, que veamos de una manera mucho más nítida todo el contenido que estamos viendo y por supuesto se va a adaptar a la distancia que tengamos en nuestros ojos, la distancia pupilar, así que obviamente también es un avance que tenemos con respecto a la versión anterior, a las Quest 2, que no contaban con esta característica, así que tener esto realmente influye bastante en la experiencia que tengamos al usar nuestras Meta Quest 3. Tenemos la tecla de subir y bajar el volumen y en esta parte tenemos lo que es la tecla para encender y apagar el dispositivo. Si hablamos de los laterales, tenemos obviamente nuestro puerto USB tipo C, puerto de carga, pero también para intercambio de datos. Si queremos bajar algún contenido, fotos o videos que capturemos con nuestras Meta Quest 3, lo podemos hacer a través del cable USB tipo C a nuestra computadora. O lo contrario, si queremos tal vez pasar de la computadora a las Meta Quest 3 algún archivo, alguna película que queramos ver, pues también lo vamos a poder hacer. En el otro lateral nos encontramos con el jack de 3.5 milímetros para quienes prefieran utilizar algunos auriculares o algunos audífonos mejor para poder escuchar el contenido. El sonido tal vez es una de las cosas que más ha mejorado en estas Meta Quest 3. Ya la versión anterior tenía un muy buen sonido, pero aquí lo han mejorado todavía más. Pero tal vez para quienes les sientan más cómodos o no quieran interrumpir también a las personas que estén alrededor, pues pueden utilizar sus audífonos común y corriente con este jack de 3.5 milímetros. El audio, que como lo decía ha mejorado bastante, lo tenemos aquí en esta parte dentro. Aquí tenemos los auriculares por donde vamos a poder percibir el sonido que emiten las Quest 3. Tenemos a cada lado, por supuesto, un sonido envolvente, un sonido de una muy buena calidad y vamos a disfrutar mucho todo lo que veamos, películas, videos, los videojuegos, absolutamente todo el contenido va a tener un muy buen audio gracias a lo que incorpora estas Meta Quest 3.
Pasamos también a uno de los puntos que tal vez creo que queda debiendo Meta en esta nueva versión, y es la comodidad. Esta es la esponja, este es el facial, esta es la parte que va apoyada a nuestra cara. Es un material de plástico en este punto y termina en esta esponja. Es como una especie de espuma recubierta con tela que viene en todo el facial. ¿Qué pasa? Creo que es muy delgada la espuma y hace que prácticamente con apoyarlo suavemente ya esté haciendo mucho más contacto y mucha más presión con la parte plástica. Y esto, con el paso de los minutos de estar utilizando las gafas, de apretarlas un poco más, pues obviamente lo vamos a sentir en nuestro rostro, va a hacer mucha presión y vamos a sentir este plástico casi que en nuestra cara cuando van pasando los minutos. Y obviamente tal vez es una de las cosas que tiene por mejorar Meta, y es esa calidad en este visor. Hay que decir que también vende otro accesorio que es muy parecido a este, pero en silicona, que va a facilitar bastante la limpieza. Esto, al ser una esponja, al ser tela, pues obviamente el sudor lo va a ir recogiendo y va a ser muy difícil de limpiarlo. Obviamente tenemos que limpiarlo, pero va a ser tal vez un poco más complicado, un poco más complejo que utilizar el facial de silicona. ¿Qué tan cómodo es el de silicona? Bueno, habrá que probarlo. Trataremos de tenerlo para contarles a ustedes cuál es la experiencia, si mejora considerablemente frente a lo que tenemos en este momento, porque la verdad sí, tener este plástico presionando a la cara, la verdad no es nada cómodo. Y otra de las cosas en las que tal vez también termina debiendo Meta desde la versión pasada de las Quest 2 es la forma en la que las ponemos sobre nuestra cabeza, y es el strap. Este strap es elástico, que está bastante bien para que se ajuste a los diferentes tamaños de la cabeza de quien lo usa, pero definitivamente no es lo más cómodo que pueda haber para utilizar unas gafas de realidad virtual. Al menos, digamos que un cambio que le han hecho positivo es que antes teníamos este strap únicamente que iba hasta el final y empataba con el lateral. Ahora tenemos estos dos puntos de apoyo, de agarre, que sí hace que se sienta un poco mejor la experiencia con respecto a la versión anterior, a las Meta Quest 2. Pero sin embargo creo que sí ha mejorado, pero no es lo suficiente. Para eso, para tener una mejor comodidad, para tener una mejor experiencia de juego, creo que sí hay que comprar las Strap Elite, que las vende también Meta por separado, y que vienen toda esta parte plástica, y en la parte de atrás se ajusta con una perilla, con una rueda que uno va ajustando, las puede soltar o las puede apretar, y da mucha más estabilidad a las gafas en nuestra cabeza. Estas gafas han disminuido su tamaño considerablemente, un 40% aproximadamente con respecto a las Meta Quest 2. El peso es prácticamente el mismo, sin embargo, sí hay que decir que el que sean más pequeñas sí influye, a pesar de que pesen prácticamente igual, y es que por el tamaño las gafas quedan mucho más cerca de nuestro rostro, por lo que no vamos a sentir, como en la versión pasada en las Meta Quest 2, que nos está haciendo más fuerza hacia adelante, hacia abajo en nuestro rostro. Así que vamos a tener una mayor estabilidad y un mayor balance en nuestra cabeza. También en el strap que vende Meta, en el strap Elite, hay otro que es el strap Elite con batería. Eso no solo nos va a permitir que tengamos un mayor tiempo de uso de las gafas, sino que también tengamos un mayor balance con la batería que está en la parte de atrás de nuestra cabeza y que va a nivelar un poco más el peso. Obviamente hablo de los accesorios que vende Meta por separado, por ser los oficiales, pero muchas marcas ya conocidas y que han sacado accesorios para las Meta Quest 2 también ya están trabajando en sacar accesorios para las Meta Quest 3, tal vez incluso mucho más económicos, así que poco a poco iremos teniendo todos esos accesorios para tenerlos, mejorar la experiencia de juego y que no necesariamente tengan que ser los accesorios que venda Meta. Así que en cuanto a diseño, esos puntos positivos y esos puntos negativos en cuanto al strap y en cuanto al facial, que creo que sí genera algunos problemas a la hora de utilizar las gafas. Sin embargo, no quiere decir que no las podamos usar o que podamos disfrutar la experiencia. Sí lo vamos a poder hacer, solo que no de la manera más cómoda como quisiéramos.
Uno de los puntos que sí mejoró Meta es que las personas que utilizan lentes, que utilizan gafas, van a poder usarlas sin ningún tipo de accesorio extra. Simplemente esto se puede sacar un poco más para que las gafas no golpeen contra las lentes de las Meta Quest 3, y eso va a permitir que muchas personas que utilizan gafas, que utilizan lentes, pues puedan utilizar las Meta Quest 3 sin necesidad de ningún accesorio extra. Eso en cuanto a las características y al diseño de las Meta Quest 3. Ya ustedes nos comentarán en la parte de abajo si les gusta o no el nuevo diseño de estas Meta Quest 3, sobre todo por lo nuevo que nos incluye. Bien, pasemos ahora a los mandos. Vamos a dejar esto por aquí, ya vamos a hablar de la experiencia como tal. Estos son los nuevos mandos de las Meta Quest 3. Son muy parecidos realmente a las Meta Quest 2, solo que ya no tenemos el aro. Por lo tanto, la jugabilidad es mucho más ágil, mucho más fácil tal vez para no chocar los aros, y por supuesto da una sensación de mayor libertad al no tenerlos. Sin embargo, realmente se parecen mucho. Tenemos el joystick, tenemos los botones de siempre, nuestros gatillos. Realmente un mando que funciona bastante bien, es bastante ergonómico, también el agarre es muy bueno. Tenemos nuestro strap para usarlo, para ponerlo en nuestra muñeca, y que de pronto no vayamos a tener una caída accidental del control y dañarlo. Así que los controles están bastante bien en estas Meta Quest 3. Obviamente vamos a poder cambiar la batería, y ahora incluso mucho más fácil. Tenemos simplemente un botón aquí que accionamos y lo podemos quitar y reemplazar la batería, o incluso quitar el strap. Esto también para uno de los accesorios que tiene Meta, y también que han creado otras tiendas y otras marcas, que es la de las correas que sujetan alrededor el mando, para evitar tal vez que lo tengamos que agarrar siempre, sino que tengamos la libertad de descansar un poco y que lo tengamos sujeto a nuestra mano. Obviamente sería reemplazar esta tapa, quitar la correa y cambiarlo. Bueno, y antes de pasar a lo que es nuestra experiencia como tal, hablemos también del rendimiento, de lo que incorporan estas nuevas gafas de realidad virtual. Estamos hablando de una evolución especialmente en las lentes. Ahora tenemos unas lentes tipo pancake que mejoran mucho más la experiencia con respecto a la versión de las Meta Quest 2, que han logrado, gracias a esas lentes pancake, reducir el tamaño de las gafas, que ha mejorado la calidad, la nitidez, el punto dulce, que es el foco que tenemos. ¿Qué tanto podemos salirnos de ese margen? Pues la realidad es que tenemos una gran posibilidad de que si se mueven un poco las gafas no vayamos a perder la experiencia ni empecemos a ver borroso todo lo que está a través de la pantalla. Así que las lentes pancake han sido uno de esos pasos muy grandes que ha dado Meta para estas Meta Quest 3. Ese es tal vez uno de los puntos más importantes, y que también ayudan en todo lo que tiene que ver con la realidad mixta, y que podamos percibir todo de una mejor manera. En cuanto a procesamiento, tal vez es una de las cosas que más ha evolucionado el nuevo procesador XR2 versión 2, que incluyen estas Meta Quest 3, y que nos va a permitir grandes posibilidades. Va muy fluida las aplicaciones, los juegos, los videos, todo lo que veamos y el contenido que podamos percibir, pues la verdad es que lo vamos a ver bastante bien, no vamos a tener ningún problema. Es un procesador que cumple perfectamente con los juegos que hay disponibles y las aplicaciones, y preparado también para lo que venga, preparado para los nuevos juegos que tal vez tengan una mayor exigencia, que ocupen un mayor espacio. En cuanto a almacenamiento, precisamente tenemos la versión de 512 GB, que es la que hemos visto. También está la de 128, pero creo que sí, para esta nueva versión y con todo lo que ofrece y esa capacidad de procesamiento de las Meta Quest 3, pues los juegos también tendrán que ir a la par e irán pesando un poco más, y tendremos que tener más espacio de almacenamiento, y creo que sí, las de 128 podrían quedarse un poco cortas. Así que creo que la versión ideal es la de 512. Sin embargo, todo depende también del tipo de usuario que sea el que las esté utilizando. Hay muchas personas que simplemente las utilizan para conectarlas a la computadora y utilizar los juegos de PC. Creo que ahí no se va a necesitar obviamente un mayor espacio, porque todo está almacenado en el computador, simplemente lo vamos a ver a través de nuestras gafas. Pero si ya es una persona que quiere sacarle todo el provecho a un dispositivo standalone, pues evidentemente sí,
el impacto en el peso y en la capacidad de almacenamiento de las gafas, pues va a ser algo muy importante y algo que hay que tener en cuenta. Así que bueno, volviendo al tema del procesador, no vamos a tener ningún inconveniente, va a cumplir totalmente con todas las exigencias de los juegos y las aplicaciones que tenemos en este momento, y creo que va a tener suficiente capacidad para lo que venga más adelante. En cuanto a batería, la batería aproximadamente dura unas 2 horas para poder utilizar perfectamente nuestro dispositivo. Eso también depende de cómo lo utilicemos, de cuáles sean las aplicaciones y los juegos que estemos corriendo, pero un aproximado es de 2 horas. Ya para las personas que quieran extender un poco más su experiencia, pues o pueden comprar una batería extra como la que vende Meta, o incluso las que puedan ya estar saliendo por parte de otras tiendas, y alargar un poco más las horas de trabajo y de experiencia de las Meta Quest 3, o simplemente ir a algunas configuraciones que también lo permite el dispositivo para ajustar un poco mejor el brillo de la pantalla, el rendimiento, y todo eso va a disminuir el consumo de batería, pero pues obviamente impacta también con la experiencia que podamos tener. Hablemos ahora de las pantallas que incorpora esta Meta Quest 3, porque son 2. Una para cada ojo, con una resolución de 2064 x 2208. Una mejora considerable para la experiencia con respecto a las Meta Quest 2. La verdad es que la nitidez que nos ofrecen las pantallas, acompañadas de las lentes Pancake, va a ser realmente disfrutable para las personas que quieran jugar o que quieran disfrutar de diferentes aplicaciones, películas, videos. La verdad es que la calidad tanto de las pantallas como de las lentes, pues evidentemente va a disfrutarse mucho. Ahora hablemos ya como tal de la experiencia de utilizarlas, de estar inmerso en la realidad virtual y también de estar en la realidad mixta, que es esa gran apuesta que ha hecho Meta para estas Meta Quest 3. Empecemos por el guardián. El guardián, que es ese mecanismo que tenemos para proteger nuestro entorno, que no vayamos a tener ningún accidente. Simplemente hace un escaneo del espacio en el que estamos, de nuestra habitación, de nuestra sala, en donde queramos utilizarlas, y ahora ha mejorado bastante también en comparación con las Meta Quest 2. Hace un escaneo de malla, y ustedes van a poder ver cómo se va escaneando cada uno de los puntos de la habitación, los muebles, las sillas, todo lo que tengamos alrededor se va escaneando, y eso va a permitir crear esa zona segura en donde vamos a poder utilizar nuestras gafas. En el momento en el que estemos muy cerca de salirnos de ese guardián, nos va a emitir una alerta roja y nos va a mostrar la malla que indica que estamos a punto de salirnos de esa zona segura. Y ya cuando nos pasamos de ese límite, automáticamente va a activar el pass-through y vamos a ver a través de las gafas nuestra realidad y en qué punto estamos exactamente. Así que funciona bastante bien. Tenemos la posibilidad de que automáticamente las Meta Quest 3 empiecen a escanear todo nuestro espacio, o incluso nosotros podemos hacerlo de manera manual. Nosotros podemos trazar exactamente dónde queremos que esté esa zona segura. ¿Por qué? Nos pasó exactamente en un juego que la zona segura estaba muy cerca a una pared. Es un juego de boxeo, entonces claro, al momento de dar un golpe, pues el movimiento va a hacer que la alerta no sea tan rápida como el movimiento, y podemos chocarnos, podemos golpearnos con la pared. Así que como lo vemos al menos en ese momento, ya cada usuario lo ve de acuerdo a su experiencia. Es mejor hacerlo de manera manual, delinear un poco esa zona segura de manera manual, correrlo un poco del límite, para que cuando de pronto tengamos y hagamos un movimiento que sea muy largo, no vayamos a tener un accidente y no vayamos a golpearnos. Así que es una recomendación que creo que es válida para tener una buena experiencia y que no tengamos ningún inconveniente a la hora de utilizar la realidad virtual. Y ya pasando en cuanto a la experiencia de los juegos y las aplicaciones como tal, la verdad es que sí se percibe un cambio muy importante entre las Meta Quest 2 y las Meta Quest 3. Por la nitidez que les contaba que nos ofrecen las pantallas y las lentes tipo Pancake. La verdad es que los juegos también con el procesamiento van muy fluidos. Aquí precisamente estamos viendo algunos. Hemos podido probar el de boxeo.
que es bien interesante. Tal vez para las personas que les gusta hacer ejercicio también le van a sacar mucho provecho, y es eso que nos permite la realidad virtual, de poder hacer ese ejercicio pero también irnos divirtiendo con los diferentes juegos y aplicaciones que podemos utilizar. Starting bell, and the fight is underway. Keep moving. Wait until he swings, then duck or dodge. Surprise him. Wait until he attacks the dodge. Bait him into a big swing. Looks love that. Get up. Probamos el Onward, que también va muy bien. Tal vez las personas que jueguen este tipo de juegos, que tienen tal vez un movimiento fluido y constante, podrían marearse. Pero incluso ya muchos de los juegos y los desarrolladores han puesto en cada una de las configuraciones varias opciones que nos permiten seguir jugando y que disminuyan esos efectos de mareo, sobre todo en esos juegos que puede uno moverse constantemente y que es un movimiento más fluido. Algunos simplemente ponen una viñeta negra alrededor para disminuir ese efecto de mareo y de movimiento, porque pues evidentemente nuestra mente percibe que nos estamos moviendo, pero nuestro cuerpo está quieto. Así como lo hablábamos con el juego de boxeo, también hay otras aplicaciones que se utilizan ya de lleno para hacer ejercicio, para ejercitarnos, como esta que estamos viendo, y también la experiencia va muy bien. Ya algunos tienen la posibilidad de hacerlo en realidad virtual o incluso en hacerlo en realidad mixta. Entonces nos permiten ya muchos de estos juegos, muchas aplicaciones, ya muchos de los desarrolladores se están poniendo al día con estas MetaQuest 3 y con todo lo que tiene que ver con la realidad mixta, y han ido ajustando sus juegos, los que ya existen o los que están saliendo, van en esa dirección. Y a propósito de la realidad mixta, pues es una de esas apuestas importantes que ha hecho Meta para este dispositivo, y la verdad es que funciona muy bien con las cámaras que nos proporciona ahora en la parte de adelante las MetaQuest 3. Podemos disfrutar mucho de esa realidad mixta. Tal vez es una experiencia que los que no han tenido la oportunidad de tenerla, pues lo van a disfrutar todavía más. El tener la posibilidad de ver nuestro entorno en el que estamos todos los días, nuestra realidad, y poder combinarla con esa realidad virtual, la verdad que es una muy buena experiencia. Tal vez uno de los puntos débiles en estas cámaras, que como lo decía al inicio, no son las grandes cámaras con una muy buena resolución, pero lo podemos percibir bien. Donde sí sufren tanto, donde sí sufren un poco, es en las condiciones de baja luz. Cuando ya está oscureciendo, cuando estamos en un cuarto muy oscuro, sí vamos a percibir un poco más de granulado, un poco más de ruido en la imagen, y no va a tener tanta calidad como si lo podemos disfrutar en un salón o en un cuarto que esté bien iluminado. Así que tal vez ahí le cuesta aún más a estas cámaras darnos una imagen mucho mejor. En conclusión, que si valen la pena, considero yo que sí. Es una gran experiencia para quienes no hayan tenido la posibilidad de experimentar la realidad virtual. Creo que es una muy buena manera de empezarlo. Y para quienes tengan las MetaQuest 2 y quieran pasar las MetaQuest 3, van a ver una mejoría considerable en su experiencia de realidad virtual. Puntos negativos, los que ya he mencionado: el tema de la ergonomía, de la comodidad a la hora de tener puestas las gafas, con ese facial, con ese visor. Pues creo que es una cosa que hubiese podido mejorar Meta, al igual que el strap que viene estándar o que viene con las propias gafas. Creo que también hubiese podido mejorarlo, sobre todo porque no es un dispositivo económico. Y aquí nos vamos al tema de los precios. Lamentablemente en Colombia y en general el mercado latinoamericano pues no es el objetivo, evidentemente, por parte de Meta, tanto que no tienen una venta oficial ni de las gafas ni de accesorios.
Así que quienes quieran tener estos dispositivos o este dispositivo en Colombia o en Latinoamérica tienen que hacerlo a través de comercios electrónicos en Estados Unidos o en otros países. Estamos hablando de Amazon, que fue donde las conseguimos nosotros. Allí las podemos adquirir, ya les contamos cuánto nos costaron. O a través de otras tiendas y traerlas a través de casillero virtual. O incluso con un amigo que pueda estar en Estados Unidos o en otro país y que pueda traerlas. Creo que son las mejores maneras en este momento de conseguir las MetaQuest 3. Ya en un tiempo, pues obviamente algunas tiendas independientes van a poder traerlas y tenerlas aquí en Colombia y en Latinoamérica. Pero será todo un proceso. Muchas de ellas seguramente ya estarán pensando en traerlas, o incluso algunos almacenes de cadena puede que también lo hagan. Muchos de ellos venden ya las MetaQuest 2 y las han vendido durante todo este tiempo, y muy seguramente más adelante estarán pensando en traer las MetaQuest 3. Sin embargo, pues como lo digo, es un proceso y va a tardar. No es tan expedito como si tuviéramos aquí una venta oficial de Meta. Y teniendo en cuenta ese panorama, pues nos costaron $649.99. Y esto para la versión de 512 GB. Para la versión de 128 cuestan un poco menos, pero igual pasan el tope para el tema de derechos de importación. Así que hay que pagar los impuestos también, que salieron en $126.99. En total fueron $776 para tener las MetaQuest 3. Así que no son baratas, no son económicas, pero bueno, queríamos tenerlas, contarles a todos ustedes aquí en Latinoamérica y en Colombia especialmente cómo ha sido todo este proceso, qué tal nos parecen, y por supuesto a quienes se animen a comprarlas, o si quieren esperar, obviamente sería también una muy buena opción, o a que bajen de precio un poco, o a que tengan la posibilidad de traerlas de alguna manera en donde les resulte mucho más económico, o esperar a que algunas tiendas ya las puedan traer aquí a Colombia y a Latinoamérica. No queda sino agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado en esta review, pedirles que nos cuenten en los comentarios qué tal les ha parecido. ¿Les gustan? ¿No les gustan? ¿Les parecen mejores? ¿Costosas? Cuéntenos todas sus opiniones en la parte de abajo de los comentarios, y sobre todo cuéntenos cuáles son los accesorios que les gustaría ver de estas MetaQuest 3. Vamos a tratar de tener algunos de ellos, y por supuesto haremos más adelante un video contándoles también cuáles son los accesorios a los que hemos podido tener acceso y qué tal van, cuáles son las mejores opciones que tenemos para estas MetaQuest 3. A todos, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en un siguiente video aquí en Tendencia Digital.